Como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, me dirijo hoy al país para hablar del crimen que hace posible todos los demás crímenes, el lavado de activos. No el robo, no el sicariato, no el narcotráfico en sí mismo. Todos esos delitos generan dinero, pero dinero que no puede usarse libremente, dinero que no puede depositarse en un banco sin explicar su origen, dinero que no puede comprarse una casa ni un vehículo, ni invertirse en un negocio sin levantar preguntas que llevan a investigaciones que llevan a cárceles. El lavado de activos es el proceso que convierte ese dinero sucio en dinero limpio, el que le da al criminal la capacidad de disfrutar públicamente del producto de sus crímenes, el que transforma las ganancias del narcotráfico en una cadena de restaurantes, las comisiones de la extorsión en una empresa de construcción, los pagos del sicariato en propiedades registradas a nombre de familiares. Sin lavado de activos, el crimen organizado no puede crecer, no puede reinvertir, no puede proyectarse en el tiempo, no puede construir el patrimonio que le da estabilidad y poder. Destruir la infraestructura de lavado es destruir el sistema circulatorio del crimen organizado. Sin él, el dinero se acumula pero no fluye, el criminal tiene efectivo pero no riqueza, tiene poder en las calles pero no en las instituciones. Hoy la PNP y la Fiscalía destruyeron esa infraestructura para una organización que había construido durante años uno de los sistemas de lavado más sofisticados que hemos investigado. Empresas fachada perfectamente constituidas ante registros públicos, cuentas bancarias en múltiples entidades financieras operadas por testaferros sin antecedentes, transferencias fragmentadas diseñadas para pasar por debajo de los umbrales de reporte de la UIF y una arquitectura de propiedad vehicular e inmobiliaria que ocultaba el origen criminal del patrimonio acumulado detrás de capas de personas jurídicas y naturales interpuestas. Hoy esa arquitectura está desmontada, sus documentos están incautados, sus cuentas están congeladas, sus vehículos están en depósito judicial y sus operadores están detenidos. Permítanme reconstruir con precisión técnica cómo funcionaba este sistema, porque el lavado de activos es el delito más invisible, más sofisticado y más difícil de probar de todo el espectro del crimen organizado, y entender su arquitectura es entender por qué la investigación que culminó hoy requirió meses de trabajo especializado. El modelo clásico de lavado de activos que los manuales de cumplimiento bancario describen tiene 3 etapas: colocación, estratificación e integración. La colocación es el primer contacto del dinero sucio con el sistema financiero formal o con la economía legal. El momento más riesgoso para el lavador porque el volumen de efectivo es máximo y la explicación de su origen es más difícil. La estratificación es la multiplicación de transacciones, transferencias y conversiones que crean distancia entre el dinero y su origen criminal, construyendo una historia de circulación que hace cada vez más difícil rastrear el punto de partida. La integración es el momento en que el dinero ya lavado regresa a la economía como activo aparentemente legítimo, una propiedad, un vehículo, una participación en una empresa, un depósito a plazo fijo. Esta organización había perfeccionado las 3 etapas con una sofisticación que sus propios contadores, algunos de ellos profesionales con colegiatura vigente en el Colegio de Contadores del Perú, habían diseñado con conocimiento explícito de los mecanismos de control que buscaban evadir. La etapa de colocación se resolvía a través de 3 mecanismos paralelos. El primero era la atomización del efectivo, el dinero generado por extorsiones y narcotráfico, que llegaba a la organización en fajos de billetes de distintas denominaciones, era distribuido entre una red de pitufos, término técnico en el mundo del cumplimiento financiero para las personas que realizan múltiples depósitos pequeños en distintas cuentas y distintas entidades para evitar
evitar superar los umbrales que activan reportes de operaciones sospechosas. En el Perú, las operaciones en efectivo superiores a 10.000 soles o su equivalente en dólares generan obligación de reporte a la UIF. Los pitufos de esta organización operaban con depósitos de entre 3.000 y 8.000 soles cada uno en cuentas de hasta 12 entidades financieras distintas, distribuidos en horarios y días alternados para evitar que los sistemas de monitoreo bancario detectaran el patrón. La coordinación de esa red de pitufos era gestionada por un operador financiero que asignaba montos, cuentas y horarios a cada persona, muchas de ellas reclutadas entre familiares de integrantes de la organización o personas en situación económica vulnerable a las que se pagaba una comisión de entre 2% y 5% del monto depositado. El segundo mecanismo de colocación era el uso de negocios de alto volumen de efectivo como pantalla de mezcla, restaurantes, bodegas de abastecimiento, estacionamientos y lavanderías industriales que la organización controlaba o en los que tenía participación declaraban ingresos inflados mezclando el efectivo ilícito con los ingresos legítimos del negocio, de manera que la totalidad del flujo ingresaba al sistema bancario como ventas del mes, con facturación SUNAT que parecía consistente con la actividad. El tercer mecanismo era el cambio de divisas informal. Parte del efectivo en soles era convertido en dólares o euros a través de casas de cambio informales que no están sujetas a los mismos controles de las entidades reguladas, con tipos de cambio ligeramente menos favorables que el mercado, pero sin ninguna obligación de registro. La etapa de estratificación, la más compleja y la que requería el mayor nivel de sofisticación contable, operaba a través de la red de empresas fachada que el operativo de hoy desarticuló. La organización había constituido ante los registros públicos 11 empresas con actividades nominales diversas. 3 de construcción y remodelación, 2 de importación y distribución de mercadería, 1 de servicios de limpieza industrial, 2 de consultoría empresarial, 1 de transporte de carga y 2 de gestión inmobiliaria. Todas perfectamente registradas con RUC activo, con declaraciones tributarias presentadas puntualmente a SUNAT, con libros contables actualizados, con cuentas bancarias corporativas, en entidades del sistema financiero formal, con directores y accionistas que en su perfil externo eran ciudadanos sin antecedentes. El dinero colocado en el sistema a través de pitufos y negocios de mezcla era transferido entre estas empresas a través de operaciones que en los registros contables aparecían como pagos por servicios reales, honorarios por consultoría de gestión, adelanto por contrato de obra, pago por importación de insumos, comisión por intermediación inmobiliaria. En realidad, esos servicios nunca se prestaron o se prestaron a una fracción del monto facturado. Eran la justificación documental de transferencias cuyo único propósito era mover el dinero entre personas jurídicas distintas, creando una historia de transacciones comerciales que hacía cada vez más difícil rastrear el origen del flujo hacia el efectivo criminal inicial. La organización también usaba operaciones de préstamo simulado entre sus propias empresas. Una empresa le prestaba a otra un monto que nunca había salido realmente de la organización. La prestataria lo invertía y luego devolvía con intereses, generando en los libros contables un registro de actividad financiera completamente ficticio, pero formalmente impecable. Esa técnica de préstamos circulares es una de las más difíciles de detectar para los auditores tributarios porque individualmente cada transacción parece legítima. La etapa de integración era el resultado visible de ese proceso, el patrimonio acumulado por la organización en activos de apariencia legítima. Los vehículos de alta gama incautados esta mañana, SUVs de marcas de lujo, camionetas de alta gama, un sedán deportivo, estaban registrados a nombre de distintas empresas, fachada o de familiares de los líderes de la organización, adquiridos mediante créditos bancarios, cuyas cuotas se pagaban puntualmente con el dinero
dinero que circulaba a través del sistema de empresas, las propiedades identificadas en la investigación, apartamentos en distritos residenciales de Lima, locales comerciales en zonas de alto tráfico, un terreno en provincia con proyecto de desarrollo inmobiliario, seguían el mismo patrón. Compras realizadas a través de las empresas de gestión inmobiliaria de la organización, con precios a veces inflados mediante acuerdo con los vendedores para justificar un mayor ingreso de efectivo y en algunos casos con operaciones de compraventa entre las propias empresas de la red a precios artificialmente distintos del mercado para generar plusvalías ficticias que justificaran mayores flujos de efectivo. ¿Cómo llegamos hasta ellos? La investigación que culminó hoy no comenzó con una denuncia de una víctima ni con la detención de un operador de campo. Comenzó con un análisis de inteligencia financiera de la UIF que detectó un patrón estadísticamente anómalo en los flujos de 3 empresas del sector construcción, niveles de facturación que no correspondían con el tamaño del personal declarado ante E-Salud, contratos de obra sin registro en las municipalidades correspondientes y flujos de efectivo entrante que superaban los ingresos declarados ante SUNAT en proporciones que ninguna variación normal de la actividad podía explicar. Ese análisis fue derivado a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y Crimen Organizado como reporte de operaciones sospechosas, y los fiscales lo cruzaron con investigaciones activas de extorsión y narcotráfico en distintas divisiones de la DIRINCRI. El cruce reveló que 2 de los directores de las empresas flagueadas por la UIF aparecían en comunicaciones intervenidas en una investigación de extorsión como receptores de pagos de la organización criminal bajo investigación. Ese vínculo fue el que conectó la investigación financiera con la investigación operativa y abrió el caso formal de lavado de activos. Durante los meses siguientes, el equipo de investigación, compuesto por fiscales especializados en lavado, analistas financieros de la UIF, peritos contables de la PNP y agentes de inteligencia de la DIRINCRI, construyó el mapa completo de la arquitectura financiera de la organización. Identificó las 11 empresas fachada, trazó los flujos entre ellas, identificó a los pitufos y sus cuentas, ubicó los bienes inmuebles y los vehículos registrados a nombre de personas vinculadas y reconstruyó la cadena que conectaba el efectivo criminal de origen con los activos integrados en la economía formal. Ese mapa fue la base de las órdenes judiciales de allanamiento, incautación y congelamiento de cuentas que se ejecutaron simultáneamente esta mañana en 16 puntos distintos. Las sedes de las empresas fachada, los domicilios de los principales operadores y los inmuebles identificados como activos de la organización. La simultaneidad del operativo en 16 puntos no fue un despliegue de fuerza sin propósito, fue una necesidad operativa crítica. La red de lavado estaba tan interconectada que la intervención de cualquier punto habría alertado a todos los demás. Un director de empresa detenido habría activado llamadas inmediatas a los contadores que habrían destruido documentación, que habrían iniciado transferencias de emergencia para vaciar cuentas, que habrían alertado a los líderes para que escaparan con recursos. La simultaneidad eliminó esa posibilidad. En el mismo minuto en que el primer equipo entró al primer inmueble, todos los demás también estaban siendo intervenidos, sin que ningún integrante de la red tuviera tiempo de advertir a ningún otro. Lo que los peritos encontraron en las oficinas de las empresas fachada supera lo que se esperaba. Además de los equipos informáticos con la contabilidad completa, archivos de Excel con los flujos reales de la organización claramente distintos de los libros oficiales presentados a SUNAT, correos electrónicos con instrucciones explícitas de cómo distribuir depósitos para no superar umbrales de reporte, contratos de servicios ficticios listos para ser backdated si fuera necesario, se encontraron documentos que revelan la dimensión internacional de la operación. Contratos de servicios con empresas de fachada constituidas en paraísos fiscales, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Uruguay,
instrucciones de transferencias a cuentas en el exterior bajo conceptos de servicios de consultoría internacional que nunca se prestaron y comunicaciones con intermediarios financieros offshore que gestionaban la recepción de esos fondos en el exterior para inversión o para reingreso al Perú como inversión extranjera. La dimensión internacional del caso va a requerir cooperación judicial con los países de destino de esos fondos y la Fiscalía ya ha iniciado los trámites de asistencia judicial recíproca correspondientes. La lista de detenidos esta mañana incluye perfiles que revelan la diversidad de la organización, no solo los líderes criminales de origen que generaban el dinero, sino los profesionales que construyeron la arquitectura de lavado, contadores públicos colegiados que diseñaron y mantuvieron la doble contabilidad, abogados que constituyeron las empresas fachada sabiendo su propósito real, ejecutivos bancarios que miraban hacia otro lado ante depósitos sospechosos a cambio de comisiones, notarios que certificaron contratos de compraventa con precios artificialmente inflados. Todos ellos son tan responsables penalmente como el narcotraficante o el extorsionador que generó el dinero original. El lavado de activos en el Perú tiene penas de entre 8 y 15 años de prisión efectiva, con agravantes cuando hay organización criminal, uso de persona jurídica y dimensión internacional que pueden elevar la pena máxima hasta 20 años. Para los profesionales con colegiatura involucrados, las consecuencias incluyen también inhabilitación permanente para el ejercicio de la profesión y procesos disciplinarios en sus respectivos colegios profesionales. Quiero hablar directamente al mundo empresarial y financiero del Perú, porque el lavado de activos no ocurre en el vacío. Ocurre dentro del sistema financiero y empresarial formal, usando sus estructuras, sus instrumentos y en muchos casos la complicidad o la negligencia de sus participantes. Cada banco que no reporta operaciones sospechosas que deberían ser reportadas le da oxígeno a la organización criminal. Cada contador que acepta llevar una doble contabilidad a cambio de honorarios altos sin preguntar de dónde viene el dinero, se convierte en pieza de la máquina del crimen. Cada notario que certifica una compraventa con precio obviamente inflado sin hacer preguntas es cómplice del lavado. La ley de lavado de activos en el Perú no requiere que el profesional sepa con certeza que el dinero es ilícito. Requiere que no haya tomado las precauciones razonables que un profesional diligente habría tomado ante señales de alerta evidentes. La negligencia intencional, el no quise saber, es suficiente para la responsabilidad penal en esta materia. A las organizaciones criminales que operan en el Perú y que creen que el lavado de activos las hace intocables porque el dinero ya está limpio, la evidencia de este caso demuestra lo contrario. El rastro digital de cada transferencia, el registro de cada constitución de empresa, la firma de cada contrato notarial, el historial de cada cuenta bancaria, todo eso existe en bases de datos que no se borran y que la UIF, la SUNAT, la SBS y la Fiscalía pueden cruzar con una eficiencia creciente gracias a sistemas de análisis de datos que mejoran cada año. La arquitectura que esta organización construyó durante años fue reconstruida por nuestros analistas en meses y lo que encontramos en esa reconstrucción va a llevar a más detenciones, más congelamientos de cuentas y más recuperación de activos en las próximas semanas. Porque el dinero del crimen no tiene descanso eterno en ningún banco, en ninguna empresa, en ninguna propiedad. Tiene fecha de vencimiento y esa fecha la pone la PNP. Viva la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía destruyendo el sistema circulatorio del crimen organizado. Abajo el lavado de activos que hace ricos a los criminales con el dinero de las víctimas. Perú con sistema financiero limpio, con empresas honestas, con profesionales que no ponen su firma al servicio del crimen.